Muchos son los casos de personas que desaparecen alrededor del mundo. Las desapariciones extrañas no son un fenómeno reciente. A lo largo de la historia se han registrado extrañas desapariciones de individuos e incluso de poblaciones enteras. A veces, quienes desaparecen son encontrados eventualmente, pero hay casos en los que no se vuelve a saber de ellos nunca más. Lo que envuelve a su desaparición es un halo de misterio. El siguiente caso es uno de los más conocidos en el mundo. Sucedió a principios del siglo XX en Gales y se puede enmarcar en uno de esos eventos, en donde la oscuridad de la noche fue una parte implicada en una de las desapariciones más inexplicables de la era moderna. Quédate para que conozcas esta misteriosa historia. El 24 de diciembre de 1909, en el pequeño pueblo galés de Brecon, esperando la Navidad, la familia Thomas se preparaba para disfrutar de una celebración. Durante todo el día, los miembros de esta familia de granjeros de este pequeño pueblo habían estado preparando la gran fiesta que, como cada año, reuniría a la familia, a varios amigos y vecinos. Todo parecía ideal para disfrutar de una noche de alegría en la que el espíritu de la Navidad lo impregnaba todo. Incluso el clima era favorable para la celebración, pues acababa de nevar y el campo estaba cubierto con una capa de nieve que hacía el lugar perfecto para la celebración. Todos se reunieron para dar comienzo a la cena, pues todo transcurría en orden. Los comensales conversaban animados al calor de los guisos de la señora de la casa, que era conocida por ser una excelente cocinera. Los niños jugaban y esperaban el momento de los regalos y los mayores conversaban animadamente. Nada hacía pensar que algo terrible sucedería aquella noche. La noche fue avanzando en medio de una conversación agradable. El señor joven Thomas era un excelente anfitrión, como había demostrado en anteriores ocasiones, y entre los invitados de esa noche estaban el comisario del pueblo, el veterinario y el pastor de una localidad vecina, todos acompañados por sus familias. Un total de 15 personas conformaban la reunión. La fiesta avanzaba, era cerca de medianoche, cuando la señora Thomas notó que se estaba acabando el agua. No había problema. En apenas unos metros de distancia de la casa tenían un pozo y solo había que ir con un balde a sacar la que se necesitara, siendo un trabajo sencillo y que no acarreaba problemas. El señor Thomas estaba en medio de una charla, por lo que la señora Thomas decidió pedir a su hijo Oliver que saliese un momento a buscar agua al pozo. Una decisión que la mujer lamentaría. Oliver, de 11 años de edad, era un niño vivaz y había ido en muchas ocasiones a buscar agua al pozo, por lo que no le importó dejar durante unos instantes el cálido ambiente que proporcionaba el fuego encendido en la chimenea. Afuera hacía frío, acababa de nevar y se veían ya las primeras estrellas. El niño se calzó unas pesadas botas, protegido con una bufanda que cariñosamente le puso su madre. Salió sin problemas con un balde en la mano. Solo habían pasado unos instantes. Algunos testigos dirían que solo fueron unos cuantos segundos, cuando repentinamente todos se estremecieron al oír el grito aterrador del niño. Fue un grito penetrante. Todos los presentes salieron corriendo hacia la puerta. Su padre, joven Thomas, tomó su viejo fusil, colgado arriba de la chimenea, pensando que un lobo había atacado a su hijo. Todos salieron y se precipitaron hacia la puerta llevando armas, palos, listos para atacar a la bestia agresora, y apoyados por una linterna, siguieron las pequeñas huellas que el niño había dejado a su paso, pero de repente no había más. Estas se interrumpían bruscamente y no veían al niño por ninguna parte. No había nadie. En la oscuridad pudieron seguir el rastro que el niño había dejado en la nieve. Las pisadas terminaban antes de llegar al pozo, como si Oliver se hubiese desvanecido en el aire. Todos se miraban desconcertados. Oliver no estaba, y todo no podía ser más extraño.
Todos pudieron escuchar claramente de nuevo los gritos de Oliver, que pedían ayuda, pero estos se escuchaban por encima de sus cabezas. Todos estaban sorprendidos y aterrados, dirigiendo la linterna en dirección a donde se escuchaba gritar al pequeño. Pero no pudieron ver más que oscuridad. Todos le gritaban al pequeño que les indicara en dónde se encontraba y que lo había sujetado. Pero Oliver no escuchaba, solo lloraba de forma desgarradora. Sus gritos se podían oír, pero para horror de todos, los gritos se oían cada momento menos, como si fuese subiendo y se encontrara cada vez más lejos. Algo incomprensible y aterrador había sucedido. Alguien o algo había arrancado a Oliver del suelo y se lo había llevado volando. Aún después de la desaparición, y en medio del desconcierto y el llanto de todos, continuaron con la búsqueda. Incluso lo intentaron dentro del pozo, con la esperanza de poder encontrarlo y de dar una explicación a todo lo que había sucedido. El padre de Oliver observó que las huellas del jovencito sobre la nieve parecían normales, pero que se interrumpían bruscamente a unos 20 metros de la casa, y a unos aproximadamente 2 metros de las últimas huellas se encontraba el balde, enterrado en la nieve, como si el niño lo hubiese soltado desde una cierta altura. La búsqueda continuó por el resto de la noche. Todos le llamaban y buscaban intentando encontrar alguna pista que les hiciera entender qué había sucedido. Al amanecer llegó la policía de la comunidad y registraron con detalle toda la casa, los alrededores y el pozo, al que también bajaron. Pero no encontraron nada que pudiese explicar qué le había pasado a Oliver. Con los testimonios recogidos, la única explicación posible era que alguien o algo se lo había llevado volando. Pero, ¿qué ave hay en el país de Gales capaz de levantar el vuelo con un niño de 11 años entre sus garras y en plena noche? Ninguna, ni la mayor águila o alguna ave conocida hasta entonces podría hacerlo. Se descartó la posibilidad de algún avión, pues en 1909 la aviación todavía estaba en sus inicios y poco desarrollada, y sobre todo, el ruido de un motor sería claramente reconocible. Un globo habría sido difícil de maniobrar, y además, habría sido visto a la luz de las estrellas que brillaban en el firmamento esa noche. El caso del pequeño Oliver, secuestrado por algo que bajó del cielo en la Nochebuena de 1909, quedó finalmente archivado en espera de una solución. Este caso se suma a los que están a la espera de ser resueltos. A más de un siglo del suceso, el caso queda como uno de los más famosos de la historia. La gran cantidad de testigos, entre los que se encontraban personas de reconocida reputación, permitió descartar que la extraña historia de Oliver Thomas fuese algún tipo de engaño, o una mentira urdida para ocultar tal vez algún crimen. Por más de 100 años han sido muchos los intentos de explicar lo que le ocurrió a Oliver Thomas esa terrible noche de invierno. Desde un primer momento se manejó la posibilidad de que el jovencito pudo ser capturado por algún tipo de ave. En 1977 el misterio fue recordado, esto después de que se dio a conocer la noticia del ataque de 2 enormes aves negras a un niño de 10 años llamado Marlon Lowe. El suceso tuvo lugar en Michigan, Estados Unidos, y no acabó trágicamente porque su madre intervino rápidamente y arrebató a su hijo de las garras de las aves cuando ya se estaban llevando por el aire al pequeño. Casos similares han ocurrido en diversos lugares del mundo y en buena parte continúan siendo un misterio, pues según los testigos no se trata de aves de especies conocidas. En ocasiones se ha especulado que podría tratarse de algún ave prehistórica superviviente. Tal vez unos parientes gigantes del cóndor de los Andes que vivieron hasta hace unos 10.000 años en América del Sur. Argentavis magnificens, el ave voladora más grande que jamás haya existido, tenía la envergadura de una pequeña avioneta. Pero esa especie no se conoce en Europa y que haya sobrevivido es casi imposible. Existen relatos de soldados durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos,
de capturas de gigantescas aves en lugares remotos de las Rocallosas. A veces las descripciones que daban de estas criaturas eran aún más extrañas, pues parecían reptiles alados como los que vivían en la época de los dinosaurios. Otra idea, una más descabellada, sugiere que, en diferentes etapas del año, como la víspera de Navidad, de Todos los Santos o de San Juan, los límites de nuestro mundo parecen quedar más difusos, siendo posible que salten hasta nuestra realidad entidades malignas que normalmente no viven entre nosotros. Estos seres forman parte del mundo de lo desconocido, como el caso del diablo de Jersey o el demonio de Dover, y que se afirma han sido vistas en diversas ocasiones y lugares. Las teorías continúan y son de todas las clases desde entonces, y a medida que el tiempo pasó, la hipótesis de que un ovni abdujo al niño tomó impulso. Algo o alguien, amparado en la noche, se llevó al pequeño Oliver sin dejar rastro alguno. Cada año son miles los pequeños que desaparecen, también sin dejar rastro, dejando auténticos dramas en sus familias, que ven pasar el tiempo sin saber nada. Las declaraciones de familiares y vecinos solo confundieron a la autoridad encargada del caso, y en vista de las circunstancias inusuales en las que desapareció el jovencito, se terminó por inclinar el caso a lo sobrenatural y la superstición. Entre otras teorías descabelladas, los fanáticos de la criptozoología no tardaron en decir que pudo tratarse de teratórnidos, parientes del cóndor de los Andes, que desaparecieron hace ya unos 10.000 años, y que tal vez el niño que en 1909 desapareció en Gales pudo haber sido raptado también por aves prehistóricas. El caso de la desaparición del niño Oliver Thomas en el Gales de 1900 es uno de los más conocidos a la vez que singulares. Cabe decir, muchos datos entran dentro de lo sobrenatural, no obstante, y como ocurre en casi el 60% de las desapariciones, y en especial de niños, nunca se sabe nada. ¿Tú qué piensas?